Muy buenas noches a toda la audiencia de YouTube. Mi nombre es Juan Noguera. Bienvenidos a esto que se llama Los Rolos Video Podcast. Hoy con un episodio especial. Yo creo que después de Argentina-Colombia el pasado martes, pues ya como que la esperanza de todos está en el piso. Pero bueno, todavía hay una pequeña posibilidad de clasificar a Qatar y hoy vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de nuestro técnico hasta ahora que no lo han destituido. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, si esta es la primera vez en el canal, lo invito a que se suscriban en el botón rojo que va a aparecer por el lado de acá. Que comparta, que le dé like, nos ayuda mucho, que le dé like a este video para que YouTube lo recomiende. Y quiero darle la bienvenida a mi copresentador, mi cuñado vecino, Juan Sebastián Cuentas. Feliz una vez más de estar acá. Gracias, queridísimo cuñado, por tenerme una vez más en este espacio tan especial donde hablamos, nos desahogamos. La verdad que donde somos verdaderos profetas, porque desde hace 6 meses dijimos que esto iba a pasar y ha sucedido lo que venimos diciendo que iba a suceder. Entonces, bueno, Sí. será un tema para hablar, pero no, feliz, contento de pasar un rato acá, me divierto muchísimo, lo hago con todo el cariño, así que feliz, vamos, una hora más de este grandioso Los Rolos Podcast. El martes no estaba tan feliz, Sebas. El martes lo vi muy aburrido. No, usted me vio en mi peor estado, cuando yo veo partidos, Uy, sí. soy otra persona, especialmente cuando los jugadores nos hacen pasar vergüenzas. Da la casualidad que nosotros acá en Estados Unidos lo estábamos viendo por una aplicación que tiene los derechos de las eliminatorias que se llama Fubo TV. Los comentaristas de Fubo TV son unos argentinos que, uff, pero me da vergüenza porque el argentino que, o sea, está el narrador y está el comentarista. El comentarista decía unas cosas que cada vez que pasaba el tiempo me hacía sentir peor, o sea, porque el man decía, no, Colombia de verdad que me da vergüenza ajena, no está compitiendo, tienen que ganar y están echándose para atrás, qué vergüenza ver un equipo así, de verdad que no me cuesta ver este partido, no, y igual yo, o sea, cuando vi los cambios de valores y eso, Uf, usted me escuchó, yo no, dije, sí. yo quiero apagar eso, yo quiero apagar eso. Y bueno, fue terrible, usted sabe cómo me pongo yo cuando los partidos o sea, no nos van bien a mis equipos, entonces fue un día triste, pero increíble que nos haya ido tan mal y todavía haya la más remota posibilidad. Increíble, esto es para que Increíble, ya sí. estuviéramos eliminados. Full. Bueno, pues Sebas, toca hablar de eso y las posibilidades de lo que usted acaba de decir. Hace 6 meses venimos diciendo que Rueda no es el técnico de la selección y creo que cada partido nos damos cuenta, ¿no? Sí, no. Quiero dar la bienvenida desde Bogotá, Colombia, a Gustavo Casas. Buenas, viejo Gus, ¿qué dice? ¿Qué muchachos? ¿Qué más? ¿Cómo vamos? El que nos presentó acá a Alzate, me acuerdo la última vez que hablábamos que Alzate la Sí, maravilla, Gus, ¿no? sí, sí. Pues eso es yo pienso que Alzate es bueno, lo sostengo, Sí. pero lo echaron o Pero sea, no en lo la pusieron a jugar de selección. 10. No, 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 pero pues es que es como si Sí. uno ve a Mojica jugando bien en el Leche de lateral izquierdo Mm. y lo tiró a que juegue de 10. ¿Me entienden? Alzate lo pusieron a jugar de 10, o sea, lo echaron a la guerra muy feo. Igual yo siempre he sido de los que uno por un partido no puede juzgar a un jugador, pero pues no lo hizo bien, pues porque el man primero sí pudo dar miedo escénico y segundo, pues lo pusieron a jugar en algo que no sabía jugar, o sea, el man es 8 no 10, entonces pues Uno no pone así es a complicado. jugadores así en un partido en Argentina contra Argentina, jugándose la clasificación. Uno no pone ese tipo de jugadores, porque Alzate es buen jugador, grandísimo Sí, jugador, pero uno no lo pone ahí en uno, ese momento. es que creo que este es el partido que más, ese partido contra Argentina fue el partido con más errores tácticos que pudo tener Rueda. O sea, ahí ya se le vio el desespero, el no saber. Hay varias cositas que yo le critico a Rueda, pero una de las que le critico es que él, en Colombia específicamente, careció
de una cosa que tiene que tener todo técnico y es como tener alternativas de solución. O sea, como si con la mía no salgo, busquemos otra solución, hagamos algo. Pero, el partido contra Argentina fue terrible. Yo desde allá les digo, muchachos, yo voy a ver los partidos de Bolivia y voy a ver el partido de Venezuela, le daré fuerza a Colombia, pero desde ya les digo que Colombia para mí no va a clasificar. Ojalá me equivoque, pero para mí Colombia no va a clasificar. Yo pienso igual. Y con esto quiero no echar la guerra a nadie, pero acá nadie dijo que no íbamos a clasificar y que Rueda no iba a clasificar al Mundial. Acá dijeron que Rueda no era el técnico de la selección. Y decir que Rueda no es el técnico de selección a que Rueda no va a clasificar, hay mucha distancia. Mucha distancia. Pero déjeme, acá nadie voy a traer esperaba que no iba a clasificar Colombia. Sí, déjeme traer al defensor de Rueda. Voy a traer al defensor de Rueda, a Luis David Cortés. Es que Rueda. Buenas noches. De Rueda, lo va a dar manager, primo. Buenas de noches. Rueda. Feliz nuevamente de estar aquí otra vez con ustedes en un nuevo episodio. Desafortunadamente, pues no quiero yo como volver a decir, pero yo fui uno de los, y vuelvo y digo, fue uno de los que desde el principio, antes de que llegara Rueda, me puse inclusive a mirar los episodios que habíamos hecho hace un año, y antes de que llegara Rueda yo decía, o sea, el man puede ser muy buen técnico, pero no creo que sea ni el momento, ni el técnico que necesita la selección. Qué feo tener la razón. Obviamente nunca nos imaginamos que no íbamos a clasificar porque con la calidad de jugadores ni se nos pasaba por la cabeza que eso iba a ser una posibilidad. Creo que tenemos una camada de jugadores ya de pronto no en su esplendor, los Falcaos, los Cuadrados, los Ospinas, los James, pero yo creo que todavía teníamos una camadita de jugadores y con unos buenos jugadores jóvenes, nuevos, que podían potenciar la selección, y pues desafortunadamente no nos dio ni el técnico que venía ni el técnico que llegó. Entonces es triste pensar de que no vayamos a llegar a un mundial. Creo que va a ser el último mundial de los que uno dice que va a ser como con más calidad o como con más las eliminatorias van a cambiar, el mundial va a cambiar, va a tener un cambio, y triste que no podamos estar en esta, pues después de 4 años otra vez, de las ilusiones que teníamos de alcanzar ese tercer mundial, y no se llegó. Entonces triste. Yo sí, de todas formas, desde el partido pasado yo ya estaba como resignado desde haber perdido contra Perú. Yo dije, ya después de haber perdido contra Perú, yo creo que ya no más. Inclusive me dio más rabia haber perdido el partido contra Perú que contra Argentina, porque ya como que las expectativas estaban ya como que ya no vamos a clasificar. O sea, era de milagro. Todavía existe el milagro, pero ya, o sea, más remoto. Si teníamos 10% de clasificación, ahora tenemos 1, 2, 5%. Entonces, sí, la realidad lo que es. No hay fútbol. Es que Rueda sobrepasó nuestras expectativas. Pensábamos que nos iba a ir mal, pero jamás pensábamos que iba a ser este desastre, que no íbamos a ir al mundial. Sí, no, y lo que pasó, o sea, todos pensamos que iba a ser el técnico que iba a llegar a arreglar las cosas que estaba pasando en la selección, y pues nos dimos cuenta que no, que usualmente pues yo creo que trató algo nuevo, trató de pronto de sacar las manzanas podridas que al principio, como vimos, que había sacado James, que había sacado uno, que al otro, pero pues al final o sea, nos dimos cuenta que en realidad que no hubo esa armonía con la que todos pensábamos que el técnico iba a llegar a ponerlos a jugar bien, que es otra cosa, es un técnico que conoce nuestro fútbol, nuestros jugadores, y pues desafortunadamente no pasó así, y pues triste, que es lo peor es que es un técnico colombiano que pues muchos en mi percepción hubiera querido que me hubiera callado la boca, pero pues desafortunadamente no. Yo creo que eso es lo feo de uno decir, es que sí, yo les dije, un técnico colombiano sirve para la selección, y espero que no sea así, que en el futuro podamos tener un técnico que pueda hacer serio otra vez en la selección, como lo fueron en tiempos pasados, un Bolillo, un Maturana, que sí, no se ganó nada, pero por lo menos nos volvió esa alegría de ver la selección jugar, de ver toques, de ver algo diferente. Pero es que con Rueda, o sea, como que dijo, se fue Rueda y seguimos viendo de lo mismo un poquito, y pues no, pero bueno. Lo otro es
que Queiroz tampoco ganó la final hoy, ¿no? Con Maturana se ganó una Copa América, ¿no? Ojo, sí, se ganó. Sí, se ganó Copa América, que es pero se ganó. Lo último y lo único que hicimos, se ganó, está en el palmarés de Colombia y pues en este tiempo, me acuerdo que yo estuve viendo los rankings pasados y en ese tiempo casi éramos 1, 2, 3 del ranking mundial cuando llegamos a ganar la Copa América. Entonces, pero sí, esperar a ver quién viene. No creo, por mí, yo creo que ya Rueda hubiera dado un paso al costado para alguien tratar de levantar anímicamente a esa selección en pronto en 2 últimos partidos. No sé si con el fútbol que tenemos ahorita nos va a alcanzar para ganarle a Bolivia y a Venezuela. Entonces, todo el mundo está pensando, no, que es que tenemos todavía chances y es que falta, pero es que no estamos pensando. Todo el mundo piensa que es que ya esos 6 puntos están en la bolsa y es que no están. Es verdad. Muchachos, yo tengo una pregunta y es, ¿no se les hace raro que habían dicho que David Ospina estaba intoxicado, no fue el titular y hoy haya sido titular y capitán en su club? Rarísimo, rarísimo. Eso está. Una intoxicación, ¿cuánto va a durar? O sea, no. Yo pregunto, Gus, le estoy preguntando, ¿es normal? Yo lo que digo es que no sé. Ya son 2 instancias en las cuales David Ospina resulta que nos dejó tirados porque algo le pasó. Contra Ecuador el 6-1, contra Argentina. Se lo comió Camilo Vargas, sí. Y Camilo Vargas yo le tengo aprecio porque el man pone el pecho y nos ha salvado, nos salvó contra Argentina de 2 disparos de Di María que iban pero a golazos. Y contra Ecuador el man le puso el pecho a la bala y la aguantó, o sea, y yo quiero mucho a Camilo Vargas porque el partido que nos ganamos, el tercer puesto contra Perú, el man hizo una asistencia, es un severo arquerazo de asistencias con los saques. Me gusta mucho eso de Camilo Vargas, pero eso es una cosa que yo no entiendo y es de por qué los futbolistas como Juanfer, como Ospina, ¿cuál es ese tema? Es que se lesionan, pero a los 2, 3 días sí están jugando con sus clubes. ¿Cómo es que? O sea, yo entiendo que el jugador se lesiona y se quiere cuidar para su club, pero es que, o sea, uno que juega fútbol amateur está lastimado, le duele algo, pero de todas maneras sale a jugar. Y a veces en medio del partido se le va el dolor y juega severo partido, porque uno, o sea, pero ahí sí yo no estoy de acuerdo, porque es que uno fútbol amateur juega y vuelve a jugar hasta dentro de 8 días, y si se lesiona, pues se lesionó y no vuelve a jugar nunca en su vida. O sea, estamos hablando que es el trabajo de ellos, ¿no? O sea, ellos viven de eso. Pero es que entonces, siendo la clasificación al Mundial. Pero usted ha jugado, Juanse, usted que es el que más ha jugado fútbol acá, ¿sabe lo que es? ¿Usted alguna vez ha jugado intoxicado? Yo sí he jugado intoxicado y me he muerto más o menos vomitando en una cancha. O sea, yo la verdad no creo que Ospina, o sea, no me parece bien hablar mal de Ospina, decir que nos dejó botados. Otra vez se lesionó contra Ecuador. Y creo que cualquiera pudo tener la culpa, menos Ospina. Ahí ya sabemos quién es el James que tiene la culpa, ¿ok? Sí. Y esta vez, si el man está intoxicado y entra Vargas, que hace una buena presentación y tiene 10 muertos encima, incluyendo al técnico, pues, o sea, ¿uno qué hace? Yo la verdad, Ospina, lo defiendo porque, no, o sea, ese tipo nos ha salvado contra Brasil. Sí, es verdad, varias fechas. Listo, es verdad. No le daría tan duro Ospina, la verdad, creo, en mi opinión, no sé. Cuéntenos, usted que nos dijo, que nos contaba las razones por las cuales Rueda no va a salir. ¿Cuáles son esas razones, usted? Mire, Rueda no va a salir y no se va. O sea, yo la verdad no creo que a menos de que la federación, que tengamos unos buenos directivos, no van a sacar a Rueda. ¿Por qué? La federación viene de perder plata a lo que da. Lo primero es que perdió muchísima plata con la sanción que le puso a la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio acá, por el tema de reventa de boletería. Fue yo no sé cuántos millones de dólares, ¿correcto? Y después se les tocó bajarse un billete grandísimo para rescindirle el contrato a Queiroz, ¿ya? Entonces, con la lógica estúpida que tienen los directivos, con la lógica estúpida de los directivos que tenemos hoy en día es, Rueda no va a clasificar, ¿sí o no? Yo lo dejo, de estos 2 meses más, le tengo que pagar lo que le tengo que pagar. Y ahí después, como hay una cláusula en el contrato de Rueda que dice que si no clasifica al Mundial se va,
lo saco y dejo a la selección un montón de tiempo sin técnico y me ahorro esa plata, ¿sí? Lo que Ahora, yo dije hace 8 días. pongamos a pensar en una cosa. ¿Qué hace, o sea, qué puede hacer, qué técnico le va a arrancar a Colombia en estas 2 fechas? Falcao, como decía yo el le tengo tipo, el como decía técnico el y usted va a idiota llorar y este, todo el mundo va a llorar, pero el técnico está. Y ese va a ser Juan Carlos Osorio. Que ese man agarra ojalá, la esta mire, en Chivas. como hincha de América, ojalá lo haga, porque Yes. es un gran técnico, ¿no? O sea, la verdad, ojalá se vaya a América rápido, pero como hincha de la selección Colombia, hombre, o sea, ustedes que, digamos, viven en Estados Unidos, pregúntenle a un mexicano qué piensa de Osorio. No, O pues sea, nosotros todos sabemos. mire lo que es, cómo la imagen que tienen en Paraguay de Osorio. O sea, Ojo, porque Osorio metió a América cuando estaba completamente afuera, que tocaba que una vaca volara, que se dieran resultados y se dio todo para que América entrara a los Osorio no 8. metió a América. América lo metieron los resultados y la buena suerte. Nada Pero más. quien dirige, ¿Ya? Gus, los de resultados, no, No, ahí. pero Hay que darle pongámonos crédito. serios con esto, de verdad. Eso es como, o sea, yo es que la verdad no soy de los que dice 90% técnico, 10 jugadores. No, a mí me perdona una cosa, pero hay muchos factores, además de un técnico, que hacen que un equipo le vaya mal, incluyendo, y me perdona lo que va a decir, la mala suerte. Colombia ha tenido una mala suerte terrible. O sea, es que mire, lo que yo no sé si se los dije a ustedes, se los escribí, pero yo juego póker a veces de amateur y hay momentos en los que uno tiene buenas manos pre-flop y uno dice, ya gané. O sea, un par haces en mano no lo tumba nadie. Y uno le salen así, vean las manos y uno todas las pierde al último y uno se tilda. En inglés es tilt, creo que les dicen. Y uno se le cierne una nube negra encima a uno y nada. ¿Y qué pasa? Todo sale mal. O sea, yo no quiero justificar a Rueda, porque yo no soy el defensor de él, ni mucho menos. Creo que el tipo tuvo méritos para entrar a la selección. Puede que Luis David tenga razón, que no era el momento, pero eso es como cuando uno tiene hijos. Nunca es el momento correcto y cuando llega, ¿sí o no? Entonces era el momento de Rueda y ya tuvo 2 oportunidades. Yo creo que el man no vuelve nunca a la selección. Pero aparte de los problemas de Rueda y que tenía palmarés para hacerlo, Rueda no tiene algo que sí tenía Pekerman y era esa capacidad de quitar esa nube negra, de quitarle el tilt al jugador que dice, al Falcao, al Borja, al Borré que dice, no puedo meter un gol, no lo voy a meter. Y eso se le mete al jugador y el jugador se bloquea. Ese bloqueo, Rueda nunca lo pudo quitar. Cosa que sí hizo Pekerman. Y de hecho, Pekerman es lo que más le valoran en la selección Colombia, que le cambió la mentalidad al jugador colombiano. Y con esto ya termino mi segmento. El jugador colombiano, pónganse a pensar ustedes, los reto a que me den 4 partidos decisivos de la selección Colombia en su historia que haya salido la garra colombiana, esa garra que todos esperábamos contra Argentina, esa garra de que empatamos al último minuto, esa garra que por ejemplo tiene Uruguay, que se hace con historia y con peso las bolas de empate, un Uruguay gana en 2010, no sé si se acuerdan de ese partido, Sí, que la meten toda. claro. Luis Yo solamente conozco 2 partidos de Colombia en la historia de Colombia, así. Y tristemente son 2 empates, ni siquiera son partidos que ganamos. Son el 1-1 contra Alemania en el 90 y el 3-3 contra Chile acá, que remontamos un 3-0. De sí. resto, Colombia, el jugador colombiano es de una mentalidad que se cae fácil, que toca estar motivándolo, porque no es fuerte mentalmente, porque no tiene garra, porque es un muerto en la cancha, porque carga una nevera gigante entre pecho y cabeza. Son muertos todos. Y ese es nuestro jugador colombiano, el calidoso, el que no te corre, el que por ejemplo, James, que no lo debieron poner tácticamente por derecha, ese James que le tiran un balón y él no lo corre y hacen el centro y nos clavan el gol. ¿Sí? Entonces, necesitamos un técnico así. Y yo estoy de acuerdo con Luis David. No sé, yo no veo un técnico colombiano que haga eso. Ahora, claramente, mañana llaman a Juan Carlos Osorio y el tipo se va gratis. Pero Juan Carlos Osorio no nos va a dar eso. Ese tipo no es ningún motivador. Necesitamos, pero la verdad es que yo no veo a nadie. Ojalá Perú no clasifique para ver si nos podemos robar a Gareca. Pero el resto, yo no veo un técnico así. Si ustedes ven a Ecuador, jugador por jugador, individualmente en ligas y todo, por performance, Colombia es más que Ecuador. Pero Ecuador es un equipo. ¿Y eso quién lo tiene? Ese técnico. Ese técnico que en Boca le decían que era un amarrete, un defensivo. Y mire,
Tiene Ecuador ya a un punto del Mundial. Cierto. Bueno, Gus, les voy a poner acá lo que dijo Falcao en la rueda de prensa, que creo que habla de lo que todo el mundo sabe que pasó el martes en Argentina. Te consulta Samuel Vargas de DirecTV Sports Colombia. Más allá del resultado, ¿quedaron más deudas en la respuesta actitudinal de la selección Colombia o en la ejecución del plan de partido previsto? ¿Qué va a decir? No, hoy realmente el entrenador quería que mantuviéramos el 0, que pasaran los minutos y que nos fuéramos tomando cada vez más confianza, que los dejáramos salir para encontrar en el contraataque los espacios para lastimar. Muy bastante, pero luego cuando pasaron los minutos, creo que Colombia fue acercándose al arco rival. Desafortunadamente después ellos hacen el gol y bueno, ya el partido fue más difícil para nosotros. Bien. ¿Qué tal? Si es capaz de decirle a los jugadores que salgan a cuidar el 0 contra Argentina, no me sorprendería que les diga que salga a cuidar el 0 contra Bolivia y contra Venezuela. Es que nos damos cuenta ahí que, o sea, hablando del técnico motivador, o sea, después de la caída contra Perú, porque un baldado de agua fría para todos, no solamente para nosotros los hinchas y los jugadores completamente, pero ellos nunca se recuperaron de eso. Por eso el día que yo vi ese partido, ya que se acabó, yo dije, ya no creo vamos a clasificar, no importa los resultados no se va a clasificar, porque uno no puede salir, lo primero que tiene que ser un técnico, después de salir abuchado del estadio, después de salir, creo que no sé, no estuve en el camerino, no sé, pero para mí fue que no lo hizo, porque si no se hubiera salido con una actitud diferente ante Argentina. Uno, ¿cómo le va a decir, va a motivar a un jugador? Le va a decir, muchachos, nos fue mal, pero no se preocupen, vamos a salir a ganar, ustedes son mejores que esto, apodérense, ustedes son mejores que los argentinos, llevamos muchísimo más tiempo trabajando, ustedes están en equipos, o sea, uno motiva, ¿cómo motiva? Y luego les va a decir, pero salgamos a aguantar el 0. No, o sea, ahí se da cuenta que uno no puede salir con este tipo de discurso de motivación, si es que lo hizo, y luego dice, vamos a sacar el 0, y ahí mismo Falcao lo dice, el técnico, el entrenador, nos mandó a cuidar el 0. Entonces ahí, y yo por eso digo, yo a veces peleo, digo, hasta el mismo Rueda puede que esté, aparte de que quede que no es motivador, que un jugador se bloquea, hasta el mismo entrenador les transmite esa inseguridad y los bloquea a ellos. Por eso tampoco vimos relucir a un Luis Díaz en los últimos partidos, porque Luis Díaz también estaba perdido. Y ese mismo entrenador suelta o refleja esa inseguridad. Luis Díaz hoy salió llegando, o sea, el man debería estar, pero, o sea, que se le churrespean, porque en Anfield, debutando, y son partidazos de asistencia, y todos como, ¿por qué? Porque el man, nadie vaya, usted vaya y que no tenga miedo, vaya, relájese, juegue, haga lo que usted sabe hacer, y Remán respondió, y como un jugador que estamos, todos los jugadores que tenemos a nivel en ligas top, porque a mí no se puede decir, no, es que están los mejores equipos, pero estamos en ligas top donde hay jugadores Cuadrado, o sea, yo no sé por qué Cuadrado está tan mala selección. Uy, no me alargo porque es inexplicable completamente, como decían, parece que nos hubiera orinado una bruja. No, es que de verdad es una maldición, o sea, yo les pregunto una cosa, o sea, dígalo, que cuando Duván Zapata botó el gol contra Uruguay, desde ahí, o sea, Rueda le dijo, o sea, ¿qué le dijo Rueda para que botara el gol? Nada, o sea, es del jugador. Cuando Luis Díaz le cabeció al piso o le pegó hacia el piso, que Domínguez la tapó con la pierna, pero por estirar el pie y se la taparon, y después contra Perú pasa una jugada idéntica, pero de cabeza de Borja. O sea, de verdad, yo no quiero que se me malentienda. Para mí Rueda tiene gran responsabilidad en esto, pero creo que no sé por qué, y a mí no me gusta, yo tiendo a ser muy racional en estas cosas y no me gusta meter temas de mala suerte y maldición, pero existe un bloqueo, no creo que sea una mala suerte, sino que existe un bloqueo mental del jugador. Pero creo que el jugador colombiano en general es un flojo.
flojo Pecho en el frío. sentido de que no tiene esa vaina, pecho frío. O sea, sangre yuca, que le dicen también cuando uno juega amateur. O sea, a ver, y quiero, yo a Falcao lo amo. O sea, me falta una estampilla de ese man en la billetera. Pero me parece terrible las declaraciones que hizo, terrible. O sea, lo que yo veo es que Falcao, para evitar lo que la gente está diciendo, que los jugadores son unos pecho fríos, Falcao llegó, ¿lo tiene? Muy bien. Ahí tiene. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Falcao. Como les iba diciendo, Falcao para evitar que dijeran de él eso, se lavó las manos y le echó la culpa a Rueda. Pero yo pregunto una cosa, muchachos, ¿dónde está la rebeldía del jugador? ¿Dónde está la ambición de ganar de un jugador? ¿Dónde está esa avisparse de entender que miércoles voy perdiendo 1-0 y me estoy jugando el mundial? O sea, todo. ¿Dónde está esa ambición de decir, tenemos un técnico de miércoles, no sé, hagamos otra cosa diferente acá? Finalmente los que estamos en el campo somos nosotros, hagamos algo diferente. Ya igual vale 3 si no nos convocan el próximo. Quememos las naves nosotros si el técnico no es capaz, arriesguemos si el técnico no es capaz de arriesgar. ¿Dónde está? ¿Qué jugador ustedes vieron rebelde? Perdónme una cosa, Luis David, pero si Luis Díaz está en Anfield jugando y en uno de los equipos más grandes e históricos del mundo, no me pueden decir que es que está jugando mal porque no le dijeron, Luis, eres un duro, juegas bien, ve lindo y mete un gol. Entonces, como no le dijeron eso, no juega bien en la selección. Es que lo que pasa no es eso. Están cagados, exacto, pero es por el miedo que le tiene, pues el entrenador no, es el miedo que le tiene porque no los van a volver a llamar. Pasó que Rueda es así, Rueda no vuelve y los llama por eso. Le repito, si voy perdiendo 1-0, o sea, acuérdense que antes de Argentina teníamos un 14% de posibilidades de repechaje. Si yo veo que ese 14% queda como en un 3%, que si pierdo quedo penúltimo en la eliminatoria, ¿qué me va a importar que me llamen contra Bolivia y Venezuela si igual voy a quedar eliminado? Si igual este tipo o sea, si no clasificó el mundial, al técnico que le tengo miedo que me va a llamar, lo van a echar. ¿Qué miedo ni qué miedo? Ahí es cuando yo digo, sí, Rueda tiene la culpa por montar mal los partidos, por hacer cambios que no hace, o por hacerlos mal, por meter a James de extremo y a Cuadrado de 10, y por eso nos metieron el gol. Pero yo digo, ¿dónde están los jugadores? Es la primera vez en mi vida que estoy de acuerdo con el calvo pendejo ese de Vélez, que dijo, claro, ahorita todos se van a Europa, James llena su jet privado de 50 prostitutas como le encanta hacer, y le encanta hacerlo en España, porque es verdad, pero esta gente no siente la selección, no le duele la selección. Lo único que hacen como James es mandarnos a comer mierda a todos los hinchas. Pero un jugador de verdad, y Juanse, usted que ha jugado con técnico, semiprofesional, todo, hay un momento en que, madre, es que no hay mañana, no había mañana en Argentina, no había mañana, y no hicieron nada. Entonces, Rueda, sí, y los aplaudo y me retracto, de pronto yo voy a hablar bien de Rueda en su momento, lo que quieran, pero que los jugadores tienen responsabilidad, tienen mucha. Como también sí, los directivos, ¿no? Ese es otro tema también. Sí, también. Sí, totalmente cierto. Pues bueno, veamos la próxima fecha para mirar los resultados. Yo como hincha de Millonarios pienso que los directivos tienen toda la culpa del gran problema que estamos pasando. El problema fue haber contratado a Queiroz. Queiroz no era. Rueda no era. O sea, un sinnúmero de malas decisiones son los que nos llevan a este tipo de debacles. Malas decisiones de los directivos son los que nos llevan a no clasificar al mundial. Igual como Millonarios, o sea, los directivos no hacen nada sino sacarle, exprimir al equipo de plata, nunca invierten, nunca traen jugadores de renombre. Lo único que les ha salido bien es los técnicos, Torres, Russo y Gamero, que yo respeto mucho a Gamero, pero no invierten, o sea, son mala decisión tras mala decisión en cuanto a jugadores. En las elecciones, mala decisión tras mala decisión en cuanto a técnicos. Eso nos ha llevado al momento donde estamos. Bueno, muchachos, esta es la próxima fecha. Como hemos venido hablando, nos toca contra Bolivia. El último partido de local. Acá es, bueno,
Yo necesito dice- saber cuáles son los resultados que se tienen que dar para que entremos. Porque yo todavía no Se los entiendo tengo, eso. Yo he se los escuchado tengo. 1000 diferentes. Entonces miremosla con esta fecha, Agus. ¿Cuál sería entonces ahí? Que Uruguay le gane, o sea, vamos por repechaje, si es que queremos hacer algo, vamos por repechaje. Uruguay le tiene que ganar a Perú, ¿correcto? Perú tiene 21 puntos. Entonces, Uruguay y Perú, bueno, digamos, ahí, y Brasil le tiene que ganar a Chile para que quede ya Chile eliminado, ¿correcto? Que El es resto no nos factible. importa. Sí, pero el tema es que después, creo que Uruguay se enfrenta contra Chile. En la otra penúltima. Sí. Está acá. Perdón, Chile-Uruguay. Uruguay también tiene que ganarle a Chile y se la va a jugar. Y Perú juega contra Paraguay. Esa es la gran caga. O sea, necesitamos que le pase esto a Perú o a Uruguay. Que no ganen. O sea, Perú puede ganar uno y no ganar el otro. ¿Me entienden? Porque Perú quedaría con... no. No, tiene que, No, Perú tiene pues que quedaría perder con uno, 24. no puede ganar. Tiene que perder los dos. No, empatando, si nosotros También, ganamos también. ya tendríamos mayoría de, pues no sé cuánto, pero tendríamos mayor cantidad de goles. Y la otra es que Uruguay le pase lo mismo, que no gane ninguno, que no gane, que pierda uno y que empate el otro, así. Lo que pasa es que ese Paraguay, no sé, pero pues Paraguay igual juega como no le importa nada. Pues Paraguay puede jugar un partido como el que jugó en Barranquilla, parado así, doble línea de 5, y pues quién sabe, pronto sacan un... Yo estuve mirando para poder entrar directamente. Entonces, inclusive hay posibilidad de entrar directamente, ¿se imaginan? O sea, las maletas están. Vea, yo estuve revisando, analizando. Para entrar directamente se puede. Es ¿Qué hay que hacer? Ni Perú ni Uruguay pueden hacer más, o sea, pueden hacer más de un punto. ¿Qué quiere decir eso? Empatan ellos. Uruguay tiene en este momento 22 puntos. Con el empate llegaría a 23 y Perú llegaría a 23 también, a 22. 22. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Nosotros ganar obviamente esos 6 puntos. En la siguiente fecha, que es muy factible que Perú y Uruguay puedan empatar ese partido porque ese partido va a ser duro. La siguiente fecha le va a tocar, y esto así, aquí sí toca rezar, porque toca que Chile todavía llegue con opciones a su último partido, y es que le saque un empate o que gane, exacto, que le empate a Brasil o que le gane a Brasil en Brasil, y que llegue a esa última fecha, porque si la última fecha llegan, pueden que empaten o que pierda Uruguay, y nosotros con 6 puntos quedaríamos, todos queremos con los mismos puntos, inclusive hasta Perú puede empatar con Paraguay, quedaríamos con los mismos puntos, pero por diferencia de gol pasaríamos nosotros de primeras en la 4ª posición. Claro, porque mínimo tendríamos más, o sea, dos goles, si es que ganamos 1-0 los otros. Yo la verdad le dado difícil que Chile le gane a Brasil, eso es lo más difícil que veo yo. O sea, es más fácil que Perú no le gane a Paraguay a que Chile le gane a Brasil, es muy difícil. Más que Chile, aunque jugó, bueno, ese partido contra Bolivia fue un partido muy loco. O sea, Bolivia, pum, de momento toma tus 2 goles de Chile. Uy, no, Bolivia. El arquero de Chile tapó como 3, pero imposible. Sí. Pero yo insisto, Chile, o sea, Arturo Vidal es medio equipo, entonces que Chile no pueda tener a Vidal contra Brasil, y no es Bolivia, ¿no? Entonces, a mí se me hace difícil que Brasil le pueda ganar. Muy difícil. Y Brasil y Argentina tienen su rivalidad y que ninguno de los dos quiere perder. Los dos quieren estar invictos ahí. Porque además, Argentina, es que Argentina igual no nos importa porque Argentina ni nos colabora ni nada porque va contra Venezuela y contra Ecuador. Sí, no, hay los que se juegan la vida y prácticamente son 4 selecciones ahí que nos ayuden. Paraguay que nos ayude con Perú y Chile, o sea, son las 4. No, es que con que Paraguay nos ayude contra Perú, o sea, con que Paraguay le gane a Perú, yo creo que ya, porque para mí Uruguay le va a ganar a Perú. O sea, es que Uruguay sí tiene sangre, Uruguay sí, o sea, no sé, Uruguay venía de ser goleado por Bolivia, 3-0, y de sacar al técnico. Sí. Pero es que el jugador colombiano, repito, no tiene eso. Es la cagada. El jugador colombiano no tiene eso, desafortunadamente.
Y lo que Manada pasa de, es que manada de muertos estos. no hay que, Uf, no pero va a haber mal. recambio tampoco. A estos muertos están así y así está la sub-23 y la sub-20 y así, y no, o sea, no hay que uno diga, no, es que los chinos, estos chinos sí se les ve. Ese es el gran problema, que de ¿A aquí no quiénes? llegamos al Mundial y es otros 25 años hasta que haya una generación que pueda Sí. llegar. Sí. Yo les tengo dos preguntas. O sea, Dígalas, hasta Gus. donde creo, para ustedes tres, Rueda tiene que salir ya. Entonces, ¿ustedes Sí. quieren que no quién objetivamente va? Porque todos sabemos que Juan Carlos Osorio estaría ya tirado, pues. Pero para ustedes, ¿quién podría levantarle el ánimo a... No van a decir Arturo Reyes, porque si es Arturo Reyes no le vuelvo a decir la palabra. Pero para ustedes, ¿quién puede levantarle el ánimo a Colombia? O sea, de verdad. Yo no creo que exista. Entonces, por eso igual no va a clasificar Colombia, entonces me da la misma que Rueda se quede o se vaya. No, pero ¿por qué vota esas preguntas tan difíciles? Gus? No Está hay, es que difícil. no hay, es que No para hay. mí no No, hay. es que Yo no no veo hay. quién. No. Dicen Pero que, entonces ya estaban diciendo que Dudamel. Estaban diciendo así. No. ¿Y qué tal este tipo, el de que es hincha Millonarios, el Casares, periodista, que dijo que Falcao. que se la jalamos a Falcao? O sea, No, eso A ni siquiera Falcao y a puede, Yepes. eso no puede pasar. O sea, aparte eso no puede pasar, porque No, Falcao no pues, tiene licencia con Mebol. no, pues tocaba entonces llamar a Yepes, Farid. Ya. algún Claro, Farid exjugador. con esos motivacionales, con esas Pero él hace charlas Al pibe. motivacionales y todo. Sí, es que es el problema, que no hay. Y otra pregunta que yo les quiero hacer. ¿Qué pasó con la selección? O sea, algo debió pasar que nosotros no sabemos. ¿En qué momento pasó el cortocircuito? Porque es que, acuérdense, El no, 6-1. ni siquiera, Yo creo Juan. que ¿no? No, porque es que acuérdese que cuando Rueda llegó, o es que es ese típico dicho de que escoba nueva siempre va a reír, pero es que yo le tenía fe al partido contra Perú porque es que a Perú le clavamos 3 de visitante. Sí. ¿Qué pasó? Se nos vio algo de fútbol contra Argentina después. La Copa América no fue la mejor, pero la rematamos mejor de que lo que la empezamos. Sí. O sea, había algo. No, pues no, así que uno dijera, no, pues Brasil 70. Pero ¿en qué momento ya se cerró todo? O sea, se nos vino y se armó la Es que Copa América. yo tengo ¿En una qué teoría, momento? yo tengo una teoría que fue lo que pasó. Obviamente, como Dígalo, dices, o dígalo. sea, cuando viene un técnico nuevo, todo el mundo está la chispa se prende. ¿Por qué? Porque tengo que convencer al técnico de que tenga que me siga llamando, tengo que hacer buenos partidos, quiero estar en la selección. Y por eso en los primeros partidos se vio bien. O sea, por ejemplo, yo digo que la Copa América fue como que yo la saco. ¿Por qué? Porque fue una Copa América malísima para todo el mundo, excepto pues Brasil y Argentina. Pero, o sea, el nivel de la Copa América malísimo. Comenzamos ganando el primer partido y luego después perdimos, empate, y únicamente ganamos fue hasta el último partido otra vez contra Perú, que fue un chiripazo de días el último minuto, porque ese también iba para penales. Entonces, desde ahí no se veía una selección completamente como que ya estaba encajadita o algo. Viene el partido de Perú y obviamente se fue antes de la Copa América, vuelve el partido contra Perú y otra vez ve que se ven otra vez que los partidos que el técnico me tiene que llamar para seguir llamando y se ve bien, pero desde ahí no se vio, o sea, estaba rota la selección desde que se fue Queiroz y antes de que pero por eso, o se sea, ¿qué arregló. pasó? O sea, es que ahí no me están dando, o sea, ¿cuál fue el origen de todo? O sea, ¿qué pasó de ganarle a Perú 3-0 a perder con Perú 1-0? O sea, yo sé que Colombia, y esto sí se los reconozco, al día de hoy, bueno, pues después de 7 partidos sin meter gol, nunca supimos la idea de Rueda. Y Rueda acá, lo peor es que Rueda empezó en decadencia. Cada vez era más amarrete. Y cada vez era peor y peor y peor. Pero Yo siento que sí porque es si un íbamos bien, conjunto. yo sentía que cuando se acabó la Copa América, yo dije, ya, yo no voy a defender, porque yo sé que yo defendía a Rueda, ya no tengo que defender más a Rueda, él puede, es como cuando el niño empieza a caminar, ya, niño, ve y apodérate del mundo, niño. Y de Yo momento este siento, man empezó a retroceder terrible. para responderle su pregunta, yo siento que es un conjunto de muchas cosas que sería, por ejemplo, la presión de la prensa, de los programas de ESPN, de lo que se dice en Win Sports, todo eso, el jugador lo está escuchando, el técnico lo está escuchando y eso poco a poco va generando esa presión. Lo que hay en redes sociales, los memes, los comentarios, yo siento que todo eso hace una presión, como que genera un peso en la espalda del jugador cada vez más. Todo comentario
negativo va haciendo un efecto negativo en el jugador, en la O sea, mentalidad, ¿no? bola de nieve, como bola de Sí, nieve y después sí. la avalancha. Y otra cosa que yo quiero adherir, posiblemente nunca hubo una autocrítica. Entonces no hay una autocrítica dentro de la selección. No, muchachos, hoy jugamos mal, no se nos dieron las cosas, pero pues hasta 2 partidos no había autocrítica porque Rueda seguía diciendo, no, es que estamos todavía de cuartas, estamos todavía de cuartas. Entonces, sabiendo Es que ese nosotros, o sea, comentario es que no para se mí venía, fue... cuando un técnico sale a decir eso, o sea, Eso los muestra jugadores, desespero, pero yo de creo. verdad, el desespero, exacto, pero o Tener sea, argumentos de peso. No, y más exactamente. desesperado que los 2 cambios contra Perú en el minuto 90 en Barranquilla, ya. Y Más entonces, desesperado si que no eso. hay, pues o sea, uno dice, bueno, que hace calladito, digo, pero es que salir a hacer esas declaraciones así, como que uno de jugador dice, este man que habla si venimos mal, o sea, no hay, y para peor que salgan esas declaraciones, si la selección por dentro está rota o no está, más todavía va a haber un apoyo ahí porque este man que está hablando, o sea, no es que venimos jugando bien, estamos de cuartas, porque él se echó como que él se echó solito flores, pues yo la cogí de séptimo y estamos de cuartas, entonces Bueno. no hubo como, o sea. Y es que yo les digo una cosa, para mí es, por ejemplo, o sea, James Rodríguez, yo no sé, o sea, estábamos hablando con unos amigos después de jugar fútbol y decíamos como, de verdad que es que se mantuvo todo para ser un monstruo. Es y que lo fue, de hecho. le pasó lo mismo pero, de Lino. Pero el tema de, sí, la diferencia es que no es alcohol como con el Tino, sino son prostitutas, como James. El más se perdió desde que rompió con la esposa, con Daniela. Oiga, Desde sí, ahí Sí. para abajo, ya se le acabó el hogar. todo. Ya lo La hemos hablado monogamia es el varias veces. secreto, muchachos. Total, La monogamia es el total. secreto. Es el secreto al éxito. Pero les iba a decir una cosa. A mí, la verdad, yo creo que también, no puede decir que Queiroz no era el técnico, pero porque es que Queiroz también los cogió y los apretó y les dijo, bueno, pues vamos a jugar como juegan en Europa y cómo se le voltean así. O sea, a mí, yo no sé, Queiroz ahorita es un campeón de África, ¿no? Sí. No se nos olvide. Y yo creo que no fueron y va al campeones mundial. por- Queiroz va al mundial. Ah, sí, va al Queiroz va al mundial. mundial. ¿No? Queiroz va al mundial. Y creo que no fueron campeones porque le tocó, o sea, porque se madreó con el árbitro del partido Sí, anterior y lo y lo echaron. Desde No que jugó- hubiera estado no ahí al estuvo en el frente, campo. yo creo que quedan campeones. Entonces, ¿Y qué de tal? pronto ¿Ustedes Queiroz, escucharon las declaraciones del asistente técnico de Queiroz que dijo que cuando ellos llegaron a la selección Colombia, los jugadores que llevaban a sus familiares en el vuelo con el equipo y un montón de cosas que el Queiroz dijo, o sea, esto Océano, como ¿no así. era? ¿Una que se llamaba Océano? Sí, o sea, no. Sí, Océano, dijo que habían sí. muchos, los jugadores hacían lo que se les daba la gana, llevaban a la familia, a la esposa, a los hijos, y, o sea, no había una disciplina. ¿Qué piensan ustedes? ¿Escucharon esas declaraciones? Como Sí, que No, es yo que no las escuché. yo sí las escuché y yo pienso eso mismo. O sea, como que Queiroz, si estos manes le hubieran respetado el sistema de trabajo a Queiroz, que no era una cosa que uno está acostumbrado incluso como hincha, menos de pronto para un jugador, pero el jugador, si hablamos de que el jugador le hace caso al técnico, entonces también le tiene que hacer el técnico caso a lo que pedía Queiroz. Y no se lo hizo, tanto así que se les voltearon y nos dejamos clavar 9 goles en 2 partidos. Que eso es una de las causas, además de Rueda, pero también no nos podemos olvidar de esos 2 partidos, que eso es terrible y eso habla muy mal de un jugador. O sea, me parece que eso hizo otra vez responsabilidad de jugadores. Sí, es que desafortunadamente eso es lo que pasa, no solamente con los jugadores de la selección Colombia, sino yo digo a muchos colombianos, lo que nos pasa es que necesitamos que que siga la motivación, sí, está haciendo un buen trabajo, sí, eso, para que puedan seguir y que las cosas se les den a ellos para yo estar feliz. Pero si llega alguien, porque nos pasa, llegó un jefe que cambió todo y que vino aquí, que cuchilla y todo, ya todo el mundo le hace feo al jefe, porque posiblemente a la larga sí les va a ir bien, ¿porque qué? Porque toca todo correcto, pero ya, llegó este man aquí, ahora sí, Totalmente de acuerdo. Y eso es lo que pasa, entonces nosotros no somos, y es la cultura de nosotros, volvemos, no somos una persona de que, o sea, queremos todo a medias, que todo nos toque fácil, que nos dejen hacer las cosas como nosotros, y eso es lo que pasa, y al jugador, y posiblemente esto también le pasó a Rueda de pronto llegó un poco serio, fuerte, después dijo, bueno, con Chile, si me puse los pantalones con Chile, ¿cómo no va a poner los pantalones con Colombia? Y los jugadores también hicieron también la esta, porque es que es imposible
que teniendo jugadores de tan buena calidad no se le hayan dado resultados. Entonces fue unas por otras. Los jugadores tampoco le querían el planteamiento a Rueda y pues Rueda tampoco supo llevar la selección. Es que piensen nomás esto, donde hubiéramos ganado 2 partidos fáciles, que era Paraguay y Perú, tendríamos 23 puntos, muchachos. Y el, O sea, y el punto, no, y el punto podríamos que estar diciendo, el punto de Bolivia, haber empatado contra Bolivia ya, sí. empezar ganando, eso fue. Es que de verdad tuvimos, o sea, yo escuchaba en radio el otro día una cosa, y es que nunca, o sea, nosotros que nos quejábamos de las fechas y cómo quedan organizadas las fechas, porque en la época de Uruguay y Paraguay, ¿se acuerdan? Sí. Y esta vez que por fin nos dan, o sea, la suerte o no sé qué hace que tengamos un super fixture, es cuando más mal nos va. Porque es que antes, o sea, en 2010 y en 2006 no clasificamos porque quedamos o sea, antecitos del repechaje. Ahorita puede que quedamos de séptimos. No, o sí, terrible. Quedamos de sextos. Sí. No, séptimo. Ya es el quinto. Estamos séptimos. No, ahorita. Sí, pero ahorita, pero hablando de las 2 veces que nos fuimos al Mundial. Por eso digo, podemos quedar aún peor. O sea, sí. Nada. No. Yo creo que Rolos la próxima semana debería hablar solo de fútbol local y no más selección. Yo pienso, mi predicción es que vamos a ganar los 2 partidos, pero algunos de los resultados que se necesitan dar no se nos van a dar. Precisamente el de Perú-Paraguay. Yo creo lo contrario. Yo creo que se nos van a dar los resultados, pero nosotros no vamos a ser capaces de hacer los 6 puntos. Eso es lo que va a pasar. Se nos van a dar los resultados. Va a empatar Uruguay, Perú. Y yo no sé por qué tengo un presentimiento que va a entrar Chile y va a salir Perú. No sé. Yo siento que Perú es muy colombiano. O sea, Perú siempre la caga al final. Perú se emborrachan de jugadores, meten viejas a los vestidores. Le tenían toda, después de habernos ganado nosotros, tenían toda para haber ganado ahí ahorita en Lima y que se les dio ahí el gol de Chiripa también ahí, porque si no... Se habían ellos mismos saboteado su clasificación. Sí. Bueno, y mañana Santa Fe América, Gus, mañana estoy seguro que vamos a poder hacer algo importante y es ganarle a la América ya. No, la verdad lo dudo bastante, pero les quiero decir una cosa, échenle ojo a ese jugador de Santa Fe de la Rosa. Ese man, ya ¿Qué tal? Es que hoy desde la mañana estoy pensando de qué equipo de la B venía. Él venía de Orso Marzo. Wow. Crack, bueno. Échele ojo a Wilfrido de la Rosa. Ese man es bueno. No le va a alcanzar mañana los vamos a atender. Pero es crack. Ese man es bueno. Bueno, pues dentro de 8 días vamos a hablar de la Liga Colombiana. Dígalo. Venga, le digo. ¿Qué tan terrible la Federación Colombiana en cuanto a gestión? ¿Qué tan terrible es que, por ejemplo, yo que soy fan del FIFA, que juego FIFA todo el día, todos los días con mi primo Luis David ahí en online, ¿cómo es posible que Colombia no esté, que los derechos de Colombia no estén, que la Liga Colombiana no esté en el FIFA? ¿Cómo es posible? Uno quiere jugar ahí con su equipo, eso es algo que alegra al hincha, que alegra... ¿Y cómo es que esa gente por una vaina de derechos, de plata, de vaina, no dé los derechos al FIFA a que esté la selección, el del uniforme? Normal, eso es normal. Ese es el directivo colombiano. Pero es que tiene el mundo acá, no ve más allá. Ellos, es que de hecho podrían hacer mucha más plata, pero no hacen nada bien. Desde que tengan los bolsillos de ellos llenos, no les interesa más. Pero podrían llenárselos más. Pero es que como los tienen ya llenos, exacto, son tan brutos que como los tienen llenos, podían llenárselos más, pero no lo hacen porque como ellos, o sea, volvemos a lo mismo de esto de que son conformistas, nos conformamos con poquito. Eso es la palabra. Y otra cosa, para mí, lo último, para mí el técnico ideal para la selección del fútbol local, ahí tengo 2 candidatos que se han probado en el fútbol local y que me gustaría, si es que vamos a irnos por un técnico colombiano, me gustaría en la selección. Si esto ya se va a la miércoles y van a echar a Rueda, pero si intentamos meter a un técnico colombiano,
Hernán Torres o Gamero. Técnicos buenísimos. Hernán Torres comprobado en América, en Tolima, en Millonarios. El man es buen técnico, siempre está ahí, siempre me pone a jugar bien ese equipo, cualquiera que sea. Técnico colombiano para la selección, Hernán Torres. O Gamero, porque Gamero también me pone a jugar bien a los equipos. Sebas, pero estos muertos necesitan es un técnico extranjero. Yo ahí sí me voy con Luis David. Para mí tiene que ser extranjero. Y si no es Gareca, no es nadie y se acabó esta vaina. Pero no, para mí es, o sea, para mí el técnico, independientemente de si no es colombiano o es extranjero, para mí es Gareca. El tipo es que cómo va a ídolo en resultar América, Peckerman en ídolo en Santa Fe, Venezuela. crack. ¿Cómo va a resultar Peckerman en Venezuela? No lo puedo creer. Porque esto es un negocio, eso es un negocio. Lo que pasa es que juegan con nosotros los hinchas para ponernos a pensar que sentimiento, que todo es marketing, muchachos. Ay, que es que mi hija es colombiana y ella fue la que me pidió. Pero Ay, sí, pues, sí, yo quería preguntarle a Gus, la gente salió diciendo que es que la gente en Barranquilla es muertísima, que en el Sí, estadio... cuéntanos. Bueno, ese es otro, mire, ese es otro punto que bueno que lo toca Luis David. Colombia no estaba ahí como está jodido en ese séptimo puesto porque no jugamos porque jugamos en Barranquilla y en Barranquilla supuestamente somos muertos. No, en Barranquilla clasificamos a 2014 y 2018 en Barranquilla. ¿Qué pasó? Es que la gente cambió en 4 años, entonces ahora solo van muertos. Pura cuento. Lo que pasa es que es muy diferente ser hincha de un equipo, de un club, a ser un hincha de la selección. Y los hinchas de la selección, a Barranquilla va todo el mundo. ¿Quién dijo que a Barranquilla solo van barranquilleros? Los barranquilleros no tienen la culpa de que el santanderiano, el pastuso, el boyacense, el rolo vaya. Y yo siento que sí se anima, pero hay un punto en que la echada se le saca la miércoles y no apoya más. Mira, les voy a poner un ejemplo. Yo cuando hace muchos años viví en Inglaterra y fui a partidos, trabajé en estadios, trabajé en Wembley, trabajé en el estadio del Arsenal, fui a partidos, pues ahí de buenas, fui a partidos de Champions, fui a partidos de la selección inglesa. Inglaterra siempre clasifica al Mundial, Inglaterra siempre hace algo, alguna cosa, sí. Y los estadios europeos son muertos. O sea, acá los únicos que de verdad le ponen bolas a eso son los brasileños y los argentinos. O sea, esto no es de hinchada, muchachos, esto es de técnico y de jugadores. Se acabó. O sea, cuando corramos cuando Chile nos metió 4, ¿dónde nos metió? En Medellín, ¿no fue? Esto no es de fecha. Argentina, que es un equipo grande, rota la sede por todo lado. Qué casualidad que cuando hemos clasificado a los mundiales, bueno, excepto a Chile, que yo no sé dónde jugaba Colombia cuando fue a Chile 63, pero el resto clasificamos en Barranquilla. Entonces, si las cosas nos dan resultados, sigamos haciendo lo mismo. No creo, es que el punto de la sede no es un punto trascendental como si lo es un técnico o tener jugadores con mentalidad, que aunque jueguen en ligas top tengan buena mentalidad. Para mí esa es la clave. El resto es ganas de joder. O sea, a mí la verdad me parece que es ganas de fregar, como por meterle más leña a la candela, pero no más. Y repito, allá sí se apoya a la selección. Yo lo vi y lo viví. O sea, siento que sí se apoya a la selección, pero normal. El hincha que va es tribunero, o sea, porque el hincha de la selección tiene que ser tribunero, porque va cada 3 meses a ver la selección. No es como cuando uno va a ver el equipo que se abona, que paga, no. Entonces, pues es farándula. Y se cansa cuando ya ve el partido aburrido, pues se cansa y no apoya. Eso es normal. O sea, yo la verdad, en Argentina, yo no sé, Juan se ha ido a Argentina, que yo lo veo como muy argentinizado en muchas cosas, pero en Argentina, cuando la selección juega en Buenos Aires, la hinchada es súper fría. Cuando juega Núñez en el estadio River, es súper fría. Y quedaron campeones del mundo 2 veces, son los últimos campeones de América. O sea, eso no es de hinchada, no. De verdad, eso no es de hinchada. Es de técnico y de los jugadores. Bueno, muchachos, gracias por conectarse. Ya saben, no olviden suscribirse en el botón rojo de abajo, compartir. El jueves vamos a tener un episodio especial con Sebas Vela desde acá, si Dios quiere. Y pues, ojalá las cosas se nos den. Yo en lo personal no quiero ir al Mundial. No, creo que no lo merecemos. Y para ir al Mundial, a que nos saquen en la primera ronda y hacer el ridículo, mejor quedarnos en la casa. Sí, claro, sí, pues sería bueno, pero con esta actitud de estos muertos, parece que no tienen sangre en las venas. Sí. Mejor que no vayan y que la federación pues haga una buena contratación para 2026.
el próximo mundial. ¿Cuándo va a haber Copa América en 2025? ¿24? Con tal de sacar plata, seguramente, primo, seguramente. Si quieren hacer mundial cada 2 años, quieren hacer Sí, Copa América cada año. Que se llame un técnico serio, o si se van a ahorrar plata, que la ahorren para que paguen un técnico serio y un técnico bueno, no que vuelvan y salgan con un chorro de babas. A mí me encantaría traer a Gallardo de River. Pero Gallardo no arranca. Gallardo dice que es Argentina o es Argentina. Sí. Es como esos argentinos que se van a jugar a Europa y dicen, salen de Boca y van a jugar a todos los grandísimos equipos de Europa y dicen, yo solo a Argentina solo vuelvo a jugar en Boca. Y dirán, el Gallardo dirá, yo solo en Sudamérica, yo solo dirijo a Argentina. Yo no dirijo ninguna. No, pues donde fuera Gallardo sería la locura. O sea, yo sería el hombre más feliz del mundo, pero no creo que Gallardo. Es que lo que necesitamos es un técnico ofensivo que nos ponga a jugar porque tenemos las herramientas para hacer una selección ofensiva. Gallardo es un mega crack. Les voy a enviar unos videos de Gallardo hablando de los jugadores desde la liga. Ojalá, ¿sabe qué? Ojalá. Si no hace más videos, Gus, por favor, después de Alzate, después de haber visto Alzate es bueno, muchachos. Ojalá, ¿sabe qué es bueno? Que ojalá de pronto con Juan Fernando Quintero y con Borré, de pronto que lo convenzan para que venga a la selección. Porque mantiene una figura con ellos dos, entonces ojalá. En River. A Gallardo le pagan $8 millones al año en River. Eso en Colombia jamás lo pagarían. Pues que sigan robando y que paguen. Pero es que además piensen una cosa, o sea, llega un técnico así como Gallardo y dice, bueno, ¿cuál es el proyecto, muchachos? ¿Cómo es el recambio de esta generación que se está acabando? Y no ven nada. Porque eso, bueno, solo hablamos yo creo que el jueves de pronto con Sebas Vela, pero es ver el recambio. O sea, ¿qué jugadores ya no les alcanza? O sea, si no fue este mundial, no fue, como por ejemplo Falcao y el resto, que bueno, los digamos en el próximo programa, y qué jugadores están para entrar. Esa es una buena reflexión para el próximo programa y piensen, o sea... Yo nomás Cuadrado, la verdad, yo ya Cuadrado nomás, no lo tolero más. Cuadrado, gracias, no, que siga ya Cuadradito, ya creo que no le alcanza la edad, para el próximo mundial ya no le alcanza. No, ya Cuadrado. Bueno, yo no sé. Lo hablamos en el próximo programa. Ni James llega. No, James se retira por 2 años. James dijo que se retiraba a los 34. Ya casi. Crucemos los dedos, tira, no. Bueno, muchachos, nos vemos el jueves si Dios quiere. Feliz noche para todos. Cuídense mucho. Buen programa, muchachos, y buena noche. Buenas noches.